Buenos días. Vamos al inicio de las audiencias del día de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025, siendo las 8:03 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checlin Soria, continuará con la quinta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la primera Fiscalía Suprema, expediente 51-2024-2. Proceso seguido contra John Robert Misa Mancilla por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Voy a acreditar al asistente, señor fiscal. Señor magistrado, buenos días con la defensa de las partes y los demás presentes a través del sistema. Representando el Ministerio Público, Juan Ramos Navarro, fiscal adjunto de la primera Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Demás datos obran en autos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Misa Mancilla. Buenos días, doctor. Buenos días con todos los presentes. Abogada Gabriela Cerna Espino, defensora pública, en defensa necesaria del señor John Robert Misa Mancilla y demás datos, doctor, que ya he señalado en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Doy cuenta de un escrito ingresado el día de ayer por parte de la Procuraduría Pública con registro número 3968-2025, por el cual, absolviendo el traslado del requerimiento de acusación integrado del actor civil, se ratifica su pretensión indemnizatoria en la suma de 70.000 soles y ofrece como medios de prueba la prueba testimonial, las declaraciones de la señora Ana María Onisma Ramos y el señor Osvaldo Espinosa López. Y en la prueba pericial, la de los peritos Guzmán Guerreros. Bueno, acá dice Guerreros. Edgar Guayanca Vargas, John Jiménez Peña, Jocelyn Virginia Casani, Pablo Ángel Ramírez Fernández, Ruth Anali Atalaya, Chávez y Eric Carlos Cervantes Peralta. Son los mismos, doctora Bengoa, de la Fiscalía, ¿no? Sí, señor magistrado, son los mismos. Ya, ok. Téngase presente, agradezco los años. Para el día de hoy quedé en resolver la excepción de improcedencia de acción que fue interpuesta por la defensa del señor Misa Mancilla. Resolución número 4, Lima, 6 de noviembre. Doctora Cernández, dígame. Sí, doctor, solo para precisar que el día de ayer también he presentado un escrito oponiéndome a la acusación complementaria que ha presentado, perdón, no es complementaria, es de integración. Sí, la integración, perdón. Respecto a los medios de prueba, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver un segundo, por favor, doctora, para chequearle, para dar cuenta. Sí, efectivamente, me acaban de dar cuenta de un escrito que ingresaba el día de ayer por el correo del juzgado en horas de la noche. Entonces se está trasladando a la mesa de partes para que lo hagan ingresar. Pero está relacionado a la oposición a la integración del requerimiento de acusación, referido a no admitir la integración del requerimiento de acusación presentado por la Comisión, subsidiariamente disponer que la Fiscalía precise la pertinencia, conducencia y utilidad completa de cada testigo y perito ofrecido respecto a los hechos atribuidos a mi patrocinado a fin de garantizar el derecho de defensa y el contradictorio efectivo. Ya. Muy bien. Tengas a los autos presentes y voy a escuchar sus argumentos luego de que resuelva sobre la excepción de improcedencia de acción. ¿De acuerdo? Voy a resolver la excepción y luego voy a escuchar los argumentos y el debate sobre esta oposición. Auto que resuelve excepción de improcedencia de acción, resolución número 4, Lima, 6 de noviembre de 2025. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 3, debate de excepción de improcedencia de acción, interpuesta por la defensa de Misa Mancilla en audiencia, considerando. Durante el desarrollo de la sesión 3 de audiencia de control de acusación, 16 de octubre del 25, se debatió la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de Misa Mancilla.
sustentándola a la abogada Cernada Espino como defensa pública. Participó por la Fiscalía el Fiscal Supremo Ramos Navarro, de la Primera Fiscalía, y por la Procuraduría, la abogada Bengoa Barrera. Argumentos de la defensa de Misa Mancilla. Solicitó se ejerza control de legalidad procesal y de protección de los derechos fundamentales conforme al artículo 4 del texto preliminar del Código Procesal Penal. Señaló que se interpuso excepción de improcedencia de acción amparada en los artículos 6, inciso 1, literal B, 300 y 350, inciso literal 1, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, argumentando que los hechos descritos en la acusación fiscal no constituyen delito ni son penalmente justiciables. Citó la casación 19.748/2018 de la Libertad, que establece que la excepción procede cuando el hecho imputado no constituye delito o carece de relevancia penal. Invocó también la casación 188/2021 Amazonas, que precisó que esta excepción recae sobre la tipicidad penal, especialmente cuando se trata de conductas neutrales o amparadas en el principio de confianza. Sostuvo que el Ministerio Público acusa erróneamente a su patrocinado de tráfico de influencias, agravado en calidad de cómplice primario, artículo 400 del Código Penal, sin describir ninguno de los elementos típicos del delito, tales como la influencia real o simulada, la contraprestación indebida, o el dolo de participar en un acuerdo ilícito. Refirió que de acuerdo con las declaraciones de los coimputados Ríos, Polanco y Paredes, el acusado solo cumplió una orden funcional, recoger unos paquetes juguetes por instrucción de su superior. No participó en reuniones, almuerzos o acuerdos ilícitos. No conocía el contenido ni el propósito de los paquetes y su actuación fue meramente logística y subordinada, en cumplimiento de sus funciones laborales. La acusación es una reproducción literal del proceso principal seguido contra otros implicados, donde su patrocinado figura como testigo, sin individualización de su conducta ni descripción de su aporte doloso o relevante. Señaló que ello vulnera los principios de legalidad, imputación necesaria y debido proceso, conforme a los artículos 2, inciso 34 y 139, inciso 14 de la Constitución. Indicó que no toda colaboración causal constituye un hecho antijurídico cuando la conducta no genera un riesgo desaprobado y se enmarca en el cumplimiento de funciones legítimas. Se trata de una conducta neutral, no punible. Alegó el principio de confianza aplicable a estructuras jerárquicas como el Poder Judicial, que permite presumir que los superiores actúan conforme a la ley, salvo evidencia contraria. Enfatizó que no existe prueba alguna que demuestre que su patrocinado conocía o aceptara la ilicitud del hecho, ni que su actuación implicara ejercicio de influencia o contraprestación indebida. No concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de tráfico de influencia. Refirió que ser servidor público no implica que cualquier actuación o obediencia a órdenes se configure como delito. La imputación penal requiere la existencia de dolo, no una simple infracción administrativa. Su patrocinado únicamente cumplió una orden funcional sin gestionar, solicitar o recibir beneficio alguno. No existe elemento probatorio que demuestre que el imputado conocía que los paquetes transportados contenían bienes relacionados con una contraprestación indebida. La sola observación de regalos no constituye prueba de dolo penal y la reiterada comunicación con superiores jerárquicos evidencia una relación de confianza funcional, no una concertación delictiva. La obediencia a órdenes no configura complicidad ni integración en organización criminal alguna, especialmente al no existir declaraciones que acrediten el conocimiento de la ilicitud del acto. Indicó que el hecho de no haber entregado los objetos en la Corte Superior del Callao no puede ser interpretado como indicio de delito, dado que se limitó a cumplir las instrucciones del superior respecto al lugar de entrega. Y en cuanto a la falta de vinculación con el supuesto acto de corrupción, las autorizaciones ilícitas atribuidas a Ríos, Polanco y Paredes, ya sentenciados, fueron exclusivas de ellos y no existe prueba que su patrocinado haya tenido conocimiento o participación en dicha concertación. Concluyó afirmando que los hechos por los que se acusa a su patrocinado no constituyen delito y su conducta fue neutral, funcional y subordinada, sin dolo ni concertación. Y en aplicación del artículo 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, solicitó se declare fundada la excepción de improcedencia de acción y se disponga el archivo definitivo del proceso. Argumentos de la Fiscalía. Resaltó que conforme al principio de preclusión que rige el proceso penal, las partes deben ejercer sus derechos dentro de los plazos procesales establecidos y la defensa del acusado no presentó oportunamente los fundamentos de la excepción planteada, tal como el juez lo advirtió en una audiencia anterior. Carece de sustento formal ya que no cumple con los requisitos procesales previstos en la normativa penal. Añadió que el acusado Misa Mancilla no era un ciudadano común, era un servidor público del Poder Judicial.
por lo que estaba sujeto al deber funcional de actuar conforme a la ley y mantener una conducta íntegra y legal en el ejercicio de funciones, por su calidad de servidor público. El acusado no puede alegar desconocimiento respecto a la irregularidad de recoger juguetes como donación para trabajadores judiciales, ya que esa conducta no es compatible con las normas éticas y administrativas del servicio público. Argumentó que existen indicios razonables de conocimiento y participación del acusado en el hecho ilícito, destacando que el abogado Polanco realizó llamadas previas al recojo de los bienes y que el propio Ríos Montalvo calificó a Misa Mancilla como una persona de su entera confianza, lo que demostraría su vínculo directo con los actos investigados. Afirmó que los hechos se marcan en el contexto de una presunta organización criminal, lo que refuerza la tesis que el acusado tenía conocimiento de la ilicitud del acto de recojo de los juguetes, presuntamente entregados como contraprestación por favores judiciales, y existen elementos de cargo suficientes, tales como las comunicaciones registradas, la relación funcional con Ríos y la condición de servidor público del acusado, que permiten inferir razonablemente la comisión del delito de tráfico de influencias en calidad de cómplice. Señaló que lo argumentado por su defensa en cuanto a la determinación de si el acusado actuó con dolo o por obediencia debida constituye una cuestión estrictamente probatoria, la cual deberá dilucidarse en el desarrollo del proceso. La acusación fiscal es clara y precisa. Existen indicios suficientes que permiten inferir razonablemente la participación de Misa Mancilla en el delito de tráfico de influencias en calidad de cómplice primario, conforme lo establecido en el tipo penal correspondiente. Solicitó se declare improcedente de la excepción interpuesta por los hechos por los que se acusa constituyen delito y cuentan con elementos probatorios suficientes para ser valorados en funcional. Argumentos de la Procuraduría Pública. Solicitó se declare infundada la excepción interpuesta por la defensa, toda vez que en una excepción de improcedencia de acción no se revisa si ocurrió o no ocurrió el hecho, ni se contrasta con medio probatorio, tampoco se mide si la conducta fue razonablemente motivada o discutible jurídicamente. Se puede cuestionar si lo imputado es correcto o incorrecto jurídicamente según interpretación del derecho. Solo se revisa si cumplió con formular una imputación típica debidamente subsumida en el tipo penal por el cual se formula la acusación, situación que fue debidamente postulada como hecho incriminatorio por la Fiscalía. Sobre la excepción de improcedencia de acción, en el considerando quinto, refiero todas las normativas que establece el Código Procesal Penal, así como las distintas casaciones que ya expidió la Corte Suprema sobre el particular. Y me voy a ir directamente a la evaluación del caso. Ahí hay un resumen de distintas casaciones, todo lo que este acusado incluso ya ha dicho sobre la excepción, etc. Como se indica precedentemente, la defensa del acusado Misa Mancilla dedujo de excepción de improcedencia de acción de forma oral en audiencia. Sostuvo que se evidencia que la imputación penal de tráfico de influencia requiere la existencia de dolo, no una simple infracción administrativa. Su patrocinado únicamente cumplió una orden funcional sin gestionar, solicitar o recibir beneficio alguno. No existe elemento probatorio que demuestre que su patrocinado conocía que los paquetes transportados contenían bienes relacionados con una contraprestación indebida. No es posible establecer la relación de subsunción del tipo penal 400 del Código Penal. La Fiscalía sostiene, por el contrario, que el acusado Misa Mancilla no era un ciudadano común, sino un servidor público. Y por ello no desconocía la irregularidad de recoger juguetes como donación sin tener conocimiento del hecho. Además, se cuentan con elementos de convicción que tendrían indicios razonables de su participación activa como cómplice del hecho ilícito. Así, su actuación no fue un acto de obediencia a su superior, como afirma la defensa, siendo ello, en todo caso, una cuestión materia de prueba. Enfatizó que la excepción planteada vendría improcedente por no presentarse de manera oportuna. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señala que la excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente en virtud de la exigencia del principio de legalidad. El argumento central de la defensa es que el actuar de su patrocinado se realizó en el contexto del cumplimiento de su obligación como servidor del Poder Judicial. Esto es una acción neutral y que, en todo caso, podría constituir una infracción administrativa, así como para que sea delictiva se requiere la existencia de dolo. Añadió que no existe evidencia que haga presumir que su patrocinado conocía o aceptaba la ilicitud del hecho, no concurriendo elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal de tráfico de influencias. Al respecto, se debe señalar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República, que, claro, entre comillas,
que el destino de las influencias que invoca o alega el traficante no es cualquier funcionario o servidor de la administración pública, sino solo un funcionario o servidor público que ejerce funciones al interior de la administración. Aquel que ha de conocer este conocimiento haya conocido un proceso judicial o administrativo que interesa al tercero ante el cual el sujeto activo invoca o afirma tener influencias. De los hechos que se evalúa en este proceso como delito de tráfico de influencias, la Fiscalía sustenta su imputación básicamente en declaraciones de otros investigados como Ríos Montalvo y Polanco Núñez, así como en conversaciones telefónicas entre Paredes Sánchez y Polanco Núñez, en las que se señala que el acusado habría coordinado la entrega de los paquetes de juguetes. Respecto a la relación fáctica en cuanto a lo que interesa para la configuración del tipo, es que existe una conexión con los hechos y el autor, así como el instigador del tráfico de influencias, que en este caso se trata de un cómplice primario relacionado estrechamente, punto y coma. En este caso, se trata de un cómplice primario relacionado estrechamente con el autor del tráfico de influencias, Ríos Montalvo. Asimismo, el delito se trata de un delito de mera actividad, de peligro, de consumación anticipada, de resultado corto y de tendencia, que se constituye por actos no ajustados a derechos según los deberes de todo funcionario y o servidor público, conforme se señala en este caso. Ello se debe determinar al momento de merituar la responsabilidad o no del acusado. Justamente es lo que se tendrá que valorar conforme los elementos de convicción que se tiene como parte de la tesis fiscal en la etapa correspondiente, por lo que la excepción es infundada en este extremo. Con relación a la oportunidad en que se planteó la excepción de improcedencia de acción, aspecto cuestionado por la Fiscalía, debe señalarse que en este caso en concreto al acusado se le asignó defensa pública, la que luego del requerimiento fiscal le interpuso la excepción de improcedencia de acción. El juez propició el debate y en ese sentido se emitirá el correspondiente pronunciamiento. Decisión por los fundamentos expuestos del Juzgado Supremo resuelve declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del acusado Misa Mancilla por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase con el estado del proceso. Se ha declarado pues infundada la excepción de improcedencia de acción por los argumentos expuestos, toda vez que se está cuestionando de si su calidad de funcionario público había una actuación neutral en ella. El juzgado ha considerado que no, por los elementos de convicción que hay aportados por la Fiscalía. Asimismo, respecto del dolo, ello será pues materia del debate probatorio en la etapa correspondiente. Su opinión, doctor Navarro. Conforme, señor magistrado. La Procuraduría, doctora Bengoa. Conforme, señor magistrado. La defensa, doctora Cernández. Señor juez, la defensa interpone recurso de apelación contra la resolución que declara infundado el pedido de sobreseimiento. Ok, doctora. Ya ha sido notificada aquí en audiencia pública, pero igual se la vamos a trasladar a su correo para que pueda ejercer su salud. Sí, doctor. Pediría a su despacho que se corra el plazo correspondiente una vez notificada en su integridad la resolución, por favor. Eso va a ser en este momento, inmediatamente, el día de hoy. ¿Ya? Está bien. Vamos a ver respecto de la oposición que ha hecho sobre la integración que hizo la Fiscalía. Entiendo que esa integración era respecto de los medios de prueba, ¿no? O sea, que ya los había ofrecido, pero que faltó los testigos, ¿no? Correcto, señor magistrado. Ya. A ver, doctora. Sí, peritos. Doctora Cernández. Gracias, doctor. Adelante. Ahora, para sustentar la oposición a la integración del requerimiento, doctor, de acusación formulado por la Fiscalía Suprema el 28 de octubre del 2025. Esta oposición se presenta, doctor, porque dicha integración es extemporánea, inmotivada y carece además de pertinencia respecto a los hechos que específicamente se le están atribuyendo a mi patrocinado. La integración fue primero presentada cuando el proceso se encontraba en la etapa de control sustancial de la acusación, habiéndose superado el control formal, incluso por parte de esta defensa se ha solicitado el sobreseimiento del caso. Es decir, que la fase acusatoria ya había concluido. En ese contexto, el Ministerio Público ya había ejercido su rol acusador y no podía de manera posterior incorporar nuevos órganos de prueba.
Por tanto, hacerlo ahora cuando la audiencia de control sustancial ya está en curso es manifiestamente extemporáneo y vulnera el principio de preclusión procesal. Además, señor juez, la acusación fue formulada por la propia Fiscalía Suprema, que tuvo todo el tiempo para consignar correctamente los órganos de prueba en su requerimiento inicial. No puede ahora pretender incorporar testigos y peritos que omitió cuando ya ha pasado el control formal. Si lo considera necesario, considera que podría hacerlo en su momento como prueba complementaria en juicio, pero no a través de una supuesta integración en esta etapa procesal. Segundo, doctor, el Ministerio Público no explica las razones que justificarían esta integración tardía, no indica por qué omitió inicialmente a los testigos y peritos, ni cuál sería la necesidad procesal concreta de incorporarlos ahora. Esta falta de motivación afecta directamente el derecho de defensa de mi patrocinado, pues impide conocer con anticipación el objeto de prueba y preparar adecuadamente su estrategia. Tercero, doctor, se debe tener en cuenta que también estos testigos y peritos ofrecidos no tienen ninguna vinculación con la conducta atribuida a mi patrocinado. En cuanto a la testigo Ana María Jonisman Ramos, se refiere únicamente al expediente civil número 880-2001 del primer juzgado civil del Callao y a supuestas gestiones del señor Gianfranco Walter Ríos y Pastor Polanco, sin ninguna mención alguna a John Robert Misha Mancilla. En cuanto al testigo Osvaldo César Espinosa López, declara sobre un almuerzo organizado por Pastor Polanco en agradecimiento a Walter Ríos, evento en el que Misha Mancilla no participó ni tampoco fue mencionado. En cuanto a los peritos Edson Guzmán Guerrero, Edgar Guayanca Vargas, John Jiménez Peña, Jocelyn Casani Guillén, Pablo Ramírez Fernández, Ruth Atalaya Chávez y Eric Cervantes Peralta, todos elaboraron pericias fonéticas acústicas sobre las voces del señor Ríos, Polanco y Paredes, sin incluir ni analizar la voz de John Robert Misha Mancilla, porque tampoco existen audios. Por lo tanto, señor juez, ninguna de estas pruebas tiene relación fáctica ni utilidad probatoria respecto a los hechos que se le están atribuyendo a mi patrocinado. Su incorporación solo dilata el proceso y vulnera los principios de pertinencia, concentración y congruencia procesal. Como se ha señalado, la acusación mantiene una descripción vaga y genérica de los hechos, limitándose a afirmar que mi patrocinado recogió unos juguetes por orden de su superior. No se le atribuye concertación, ni conocimiento, ni mucho menos dolo. Ampliar ahora la prueba sin antes delimitar claramente esta imputación concreta vulnera el principio de imputación necesaria y el debido proceso previsto en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Por todas estas razones, doctor, la integración, como se ha señalado, es extemporánea, porque se presentó cuando el proceso ya estaba en la etapa de control sustancial, es inmotivada, porque la Fiscalía no justifica su necesidad ni la omisión inicial que ha tenido, y es impertinente porque estos testigos y peritos ofrecidos no guardan relación con los hechos imputados a John Robert Misha Mancilla. En consecuencia, solicito, doctor, a su despacho que no admita la integración del requerimiento de acusación presentado por la Fiscalía Suprema o de manera subsidiaria que se disponga que el Ministerio Público precise la pertinencia, conducencia y utilidad concreta de cada testigo y perito ofrecido. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Ramos, tiene el uso de la palabra para escuchar su réplica. Sí, señor magistrado, en el presente caso se está en todo caso cuestionando un aspecto porque la prueba, o en todo caso la integración ha sido extemporánea primero y luego inmotivada. Con respecto al tema del extemporáneo, no podemos en todo caso, podemos indicar en este caso que la integración ha sido en todo caso presentada, ¿no? En la oportunidad que puedas, en todo caso, la parte pertinente, rechazar, cuestionar, puede oponerse o pueda en todo caso también ser factible por el principio de comunidad de pruebas, ¿no? Ser dicha medios probatorios favorables inclusive a su autoridad del caso, ¿no? Por ello, aún no empieza ningún juicio, la etapa en este caso intermedia aún no pasa, estamos en este caso en la discusión correspondiente, por lo tanto, consideramos que sí es, en todo caso, no es extemporánea la integración solicitada por el Ministerio Público conforme lo ha señalado la señorita o la defensora. Después, con respecto al tema de la motivación,
el escrito ha sido debidamente motivado, se hace referencia en este caso al caso en concreto. Tenemos en cuenta que el presente proceso data en este caso o en todos casos se explica en una complicidad, en este caso de un delito de tráfico de influencias. Evidentemente que si existe una complicidad tiene que relacionarse contra la persona que es presunta autora del ilícito penal, y también, como mencionó usted muy bien, se trata acá también de un proceso donde en todo caso deviene de una instigación, en este caso al tráfico de influencias, es decir, hay terceras personas involucradas que en todo caso se necesita saber el contexto, en este caso, de todo el proceso respectivo, en todo caso, el contexto de toda la supuesta participación del imputado en el hecho supuestamente criminal, ¿no? Por ello, en todo caso, el escrito correspondiente está debidamente motivado. Ahora bien, con respecto al ofrecimiento de pruebas, debemos indicarnos que el ofrecimiento es claro y concreto y se relaciona en este caso al escrito de acusación correspondiente, donde se hace referencia inclusive que la señora Hoffman Ramos en todo caso ha declarado, ¿no? Incluso hace referencia en este caso a la persona del señor, en este caso, Pastor Walker Polanco Núñez, que en todo caso también habría participado, ¿no?, en el hecho criminal y que ha sido investigado o está siendo investigado en otro proceso, ¿no? Es importante en todo caso su declaración de ella. Igual en este caso del señor Espinosa, que es juez o estuvo juez del proceso en este caso por el cual en todo caso se había traficado en este caso el señor Polanco, en este caso representante de Banco Scotiabank, justamente esta persona pues habría en todo caso obtenido ciertos beneficios, y para ello justamente existió una contraprestación, que es los juguetes, que justamente el señor Misha, el mismo que ha aceptado, ¿no?, recibió por parte de él para llevar a las instalaciones, en este caso de la Corte Superior de Justicia del Callao, y lo recibió justamente en la ciudad de Miraflores, un lugar distinto al lugar, en este caso, donde normalmente podría llevar, en todo caso, una donación, en todo caso legal, ¿no?, a la entidad correspondiente, y no de manera subrepticia, como conforme se ha, en todo caso, indicado en la acusación correspondiente. Y además se trata, como ya se ha mencionado, de una supuesta organización criminal que en todo caso pues tiene diversos, en todo caso, estándares que en todo caso deben todos confrontarse de acuerdo, en este caso, a la imputación que ha hecho la Fiscalía. Después, en este caso, también en todo caso está cuestionando en ese caso la conducencia, pertinencia, utilidad, en este caso de la prueba pericial y la prueba testimonial. En este caso, la Fiscalía, en su oportunidad, en este caso en el escrito de integración, ha en todo caso indicado cuál es la conducencia, la pertinencia, la utilidad y los puntos que versará la declaración correspondiente. En este caso, la señora Jónima Ramos está en todo caso ya, valga la redundancia, escrito en dicho requerimiento, ¿no?, cuál es, repito, la pertinencia, utilidad y qué es lo que va a declarar y por qué va a declarar, y justamente es sobre el expediente que en todo caso sería objeto de los beneficios que habría tenido el señor Polanco. Igual, en este caso, el señor Osvaldo Espinosa, Osvaldo César Espinosa López, que era el juez en este caso que llevaba a cabo, en este caso, dicho proceso, donde el señor Polanco habría obtenido los beneficios correspondientes y la contraprestación que se da justamente con los juguetes que dona a los familiares, en este caso, o trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao, de manera subrepticia, como ya lo he indicado. Y con respecto a los peritos, que ha sido nombrado también por la abogada defensora, justamente nosotros en este caso, en el escrito en la acusación correspondiente, hemos hecho referencia en este caso a la pericia correspondiente. Simplemente lo que estamos en todo caso expresando en la integración es que declaren los peritos a efectos, en todo caso, de que ellos expliquen su pericia, que sí fue en todo caso ofrecida en su oportunidad como medio probatorio por parte de la Fiscalía, donde también se ha detallado
su utilidad, conducencia y pertinencia, y también sobre los puntos de la declaración, o en todo caso sobre los puntos que se iba en todo caso a actuar en el documento correspondiente, y acá en la integración estamos explicando claramente cuáles son los puntos de la declaración que van a realizar en este caso los peritos nombrados por la abogada defensora, y que también forman parte de la integración correspondiente efectuada por el Ministerio Público en su oportunidad. Por ello, señores magistrados, no existe en este caso una norma procesal, en todo caso, que no permita en este caso dicha integración, válgame que aún no culmina en este caso los debates correspondientes a este control de acusación correspondiente. Por tanto, solicito se declare infundado el pedido de la abogada defensora, salvo mejor criterio que usted considere. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, también tiene el uso de la palabra por breve tiempo. Sí, señor magistrado. Respecto al requerimiento acusatorio de integración, donde precisa las pruebas que deberían actuarse por el representante del Ministerio Público, ha sido presentado dentro de la etapa procesal correspondiente, y por lo tanto no resultaría extemporánea su presentación. Las mismas que deben ser admitidas, ya que estos medios de prueba resultan pertinentes y útiles para acreditar la tesis postulada por el representante del Ministerio Público y el actor civil, por lo que no debe ser admitido, señor magistrado, la solicitud planteada por la defensa técnica del acusado Misha Mancilla. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Cernáez tiene 5 minutos para concluir. Doctor, es importante, gracias. Doctor, es importante precisar que los testigos y peritos incorporados no guardan ninguna relación fáctica ni función, en todo caso fáctica, con mi patrocinado, el señor John Robert Misha Mancilla. Las declaraciones y pericias se refieren exclusivamente a las actuaciones del ex juez Walter Ríos, del abogado Pastor Polanco y el ex asesor Gianfranco Paredes Sánchez. En ninguna parte de las actas o informes mencionados aparece el nombre, la voz o la intervención directa del señor Misha Mancilla. La actuación del señor Walter Ríos, el abogado Pastor Polanco, Gianfranco Paredes, ya ha sido materia de un proceso, y incluso ellos mismos se han sometido a una conclusión. Creo que está ya con sentencia. Entonces, la Fiscalía pretende incorporar medios de prueba que no se vinculan, como estoy indicando, con el hecho específico imputado. La supuesta recogida de unos juguetes, lo que evidencia una falta absoluta de pertinencia y de utilidad. En otras palabras, intenta robustecer una acusación que carece de soporte probatorio mediante elementos que en nada se relacionan con mi defendido. Esta actuación, doctor, vulnera además los principios de concentración, celeridad y congruencia procesal, pues se pretende ampliar la actividad probatoria sin fundamento y fuera del momento procesal oportuno, como se ha venido señalando inicialmente. No puede admitirse una integración general y abstracta cuando la ley exige que ésta sea específica, motivada y directamente además vinculada al objeto del proceso. En consecuencia, doctor, solicito se declare improcedente esta integración del requerimiento de acusación presentado por el Ministerio Público, porque además de ser extemporánea, es inmotivada y ajena a los hechos que se le están atribuyendo a mi patrocinado John Robert Misha Mancilla. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Algo más, doctor Navarro? Sí, doctor, señor magistrado, no se debe dejar de lado en este caso el contexto de la supuesta participación del imputado en el supuesto hecho criminal. Eso es importante, que es en este caso, en el caso de los cuellos blancos del puerto del Callao, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. No es que sea un hecho aislado, sino también hay que tener en cuenta que estamos en todo caso imputando una presunta comisión en calidad de cómplice primario, ¿no? Y cuando existe en este caso una complicidad, evidentemente existe una autoría, y más aún que en el presente caso también existe en este caso una instigación. Por ello, evidentemente, pues se necesita en todo caso saber todo el contexto, en este caso, de la supuesta participación del imputado en el supuesto hecho criminal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, ¿algo más que agregar? Nada más que agregar, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, 1 minuto, por favor. Voy a evaluar y a resolver. Hágamelos. Y de la fiscalía.
No, no tienes. A ver, vamos a ver. Voy a resolver esta oposición que ha surgido durante el control de acusación. Resolución número 5 del 6 de noviembre del 2025. Encontrarnos en la sesión número 5 del control de acusación del proceso seguido a don John Robert Misa Mancilla por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Se tiene lo siguiente. La Fiscalía, el 28 de octubre del 25, presentó un requerimiento de integración de su acusación. Señala en el mismo que los testigos Onisman Ramos y Espinosa López, así como los peritos Guzmán Guerrenos, Jiménez Peña, Guayanca Vargas, Virginisa Casani, Casani Guillén, Ramírez Fernández y Cervantes Peralta. Y también Atalaya Chávez. Concurran como testigos a declarar y sustentar sus declaraciones y sus informes periciales, respectivamente. La Procuraduría, mediante el escrito presentado el día 5 de noviembre del 25, integró también sus medios de prueba en la misma línea de los ya señalados por la Fiscalía para acreditar su pretensión civil. La defensa del señor Misa Mancilla, la doctora Fernández, se opuso a esta integración, pues sostiene y que se declara improcedente y que carece, porque es extemporánea y carece de motivación. Sostiene que los testigos y los peritos presentados en lo sustancial no están relacionados con no vinculan a su patrocinado con los hechos, toda vez que en todo caso estos testigos y peritos vinculan a los ya sentenciados en sus actuaciones correspondientes. No hay ninguna relación en sus declaraciones o en las pericias que han efectuado con su patrocinado. Y en ese sentido es por lo cual se debe declarar improcedente la integración que ha realizado la Fiscalía, además de ser extemporáneo, puesto que ya se había comenzado el control de acusación. En el mismo sentido, el mismo efecto para el escrito presentado por la Procuraduría. La Fiscalía sostiene que dichos testigos y peritos sí acreditan que el patrocinado de la defensa, el señor Misa Mancilla, está involucrado en los hechos que son materia de proceso. Y que la presentación de estos testigos y peritos se encuentra dentro de lo estipulado en el Código Procesal Penal, que permite que la Fiscalía, durante la audiencia preliminar de control de acusación, pueda realizar integraciones. Sobre el particular, efectivamente tenemos que la Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio en el cual se ha verificado en la carpeta principal, se cuenta que la Fiscalía presentó en total 2 testigos con sus declaraciones y prueba documental. Los testigos que presentó son el señor Ríos Montalvo y el señor Polanco Núñez. Y la prueba documental está vinculada a declaraciones de otros 2 testigos,
los señores Onisman Ramos y Espinosa López. Y también los informes periciales y todos los documentos que han realizado, los registros de comunicaciones, actas de transcripción, reconocimientos de archivos de audio, etcétera, que utilizaron los peritos que ya mencioné para sus informes periciales. Ello consta, como se ve, en el requerimiento de acusación que fuera presentado oportunamente y que dio origen a esta audiencia de control de acusación. La Procuraduría, igualmente, al momento de presentar absolver el requerimiento acusatorio, presentó también sus medios de prueba, que ya se ha señalado, eran los mismos adhiriéndose a los medios de prueba de la Fiscalía. Considera este juzgado que, conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal, la audiencia de control de acusación es una audiencia, en primer lugar, que tiene una serie de sesiones, se ha dividido en sesiones. Entonces, la audiencia es una sola, que está, por razones de tiempo, por razones de orden práctico, se ha dividido en sesiones. Estamos aquí, como he señalado, en la sesión número 5. O sea, la audiencia de control de acusación no ha concluido. El artículo 351 del inciso 3 señala que, instalada la audiencia, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, a la defensa, del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente responsable, si lo hubiera, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El fiscal podrá, en la misma audiencia, se refiere a la audiencia de control de acusación, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. El juez en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata, como ha sucedido en esta oportunidad. Entonces, vamos a ver, respecto de del cuestionamiento que hace la defensa, que entiendo es, yo he escuchado, se habría ocurrido una indefensión porque no han contado con esta información para efectos de establecer su estrategia o su posición como defensa. Considero que ello no es así, toda vez que, como ya lo he señalado, la Fiscalía en su requerimiento original sí presentó, en primer lugar, los dos testigos que he escuchado que la defensa cuestiona. Y en cuanto al cuestionamiento a la necesidad o utilidad de las declaraciones, la pertinencia de sus declaraciones, ello no es materia de pronunciamiento en este momento, toda vez que no estamos evaluando si los medios de prueba, en este caso los testigos y los peritos, son útiles, pertinentes, conducentes y están relacionados con los hechos. Este no es el momento, recién se va a entrar a esa fase, que es evaluación de los medios de prueba. En este momento estamos evaluando si la integración que hace la Fiscalía es procedente, correcta y de conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal. Con lo cual considero pues que no hay indefensión, toda vez que tanto las actas de declaración de los testigos Onisman Ramos y Espinosa López fueron de conocimiento de la defensa. Asimismo, fueron de conocimiento todos los informes presentados por los peritos, así como todos los documentos, actas, etcétera, que hubieran utilizado los peritos para realizar sus informes. Lo que no presentó la Fiscalía fueron las personas, la concurrencia de estas personas, no solicitó, no lo formuló, por lo menos en su original acusación, la presencia de estos testigos, Onisman Ramos y Espinosa López, y la de los peritos que iban a sustentar su informe pericial. Y eso es lo que está integrando. Esa no es una integración que el juzgado considera sustancial, es una integración que va a cumplir con el requisito de que sean los testigos y sean los peritos quienes introduzcan sus declaraciones y sus informes periciales. Desde esa línea se considera pues, que no se ha afectado el derecho de defensa, por lo cual tampoco se ha afectado el sentido de lo que establece el artículo 351. La audiencia de control de acusación es una sola, todavía estamos en esa audiencia de control, y las observaciones o los cuestionamientos que se puedan hacer a los medios de prueba se deben hacer en su oportunidad. Fundamentos por los cuales el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundado la oposición presentada por la defensa del señor Misa Mancilla y determina que se continúe con el Estado, con el proceso según su estado. Esto es pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación de los medios de prueba.
¿no? Porque nos habíamos quedado en eso. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a ver, ¿qué medios de prueba tiene la Fiscalía? Sí, señores magistrados, señor magistrado, perdón. En el presente caso, tenemos como prueba testimonial, en principio, la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, es juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao. Su domicilio, el establecimiento penal de Ancón. 1. La conducencia, en este caso, está en todo caso normado por Código Procesal Penal, artículo 378, 380, 381. Y tiene como fin probar circunstancias en que se desarrollaron los hechos que se acusan y se detallan en este caso. La pertinencia se encuentra relacionado también, en este caso, a los hechos materia de colaboración necesaria que habría prestado, en este caso, el chofer de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, John Robert Misha Mancilla, en la recepción de juguetes por parte de Pastor Walter Polanco Núñez a Walter Benigno Ríos Montalvo. La utilidad, en todo caso, acredita que, en todo caso, se pretende acreditar que conoce esta persona a Walter Polanco, a César Espinosa, a Mario Mendoza y a Franco Paredes, ¿no? En este caso, que son personas que, en todo caso, involucradas en el hecho justamente que se le está, en todo caso, imputando al presunto autor del hecho criminal. También, en este caso, sobre la solicitud y recepción de invitación de almuerzo, así como una donación de regalos de juguetes que iba a realizar para la chocolatada en la Corte Superior de Justicia en el Callao en el año 2017, del abogado Pastor Walter Polanco Núñez, a cambio de realizar gestiones para impulsar el trámite del expediente 880-2021, en la cual dicho abogado se encontraba, en este caso, apersonado en calidad de apoderado. También que Pastor Polanco se reunió, en este caso, con Gianfranco Paredes, entre otras personas, en este caso. También que esta persona, pues, Gianfranco habría colaborado reforzando las influencias que el entonces presidente de la Corte ejercería, en todo caso, sobre los jueces de dicha dependencia policial, ¿no? En todo caso, para ver los favores, en todo caso, que se está, en todo caso, imputando. También que encargó la realización de gestiones de apoyo de impulso del trámite del expediente 880-2021 a su asesor Gianfranco Paredes, en este caso, ¿no? Y también, dentro de todo el contexto y más o menos el contexto más cercano, en este caso, al imputado, es que solicitó al conductor John Robert Misha Mancilla, o habría solicitado en todo caso, que coordine con el abogado Pastor Walter Polanco Núñez a fin de recibirle la donación de regalos de juguetes para la chocolatada que iba a realizar la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2017, ¿no? Puntos que versará sobre la declaración, en todo caso ya están especificados, ¿no? En este caso, este testigo puede, en todo caso, indicar la forma y circunstancia que conoció a Pastor Walter Polanco Núñez, al juez Espinosa y a otras personas, entre ellos también a John Robert Misha Mancilla. También, en todo caso, indicará el motivo y las circunstancias de las reuniones y comunicaciones telefónicas que sostuvo con Paredes Sánchez, con Pastor Polanco Núñez, y en todo caso reuniones y comunicaciones con Robert Misha Mancilla respecto a los donativos solicitados a este último, es decir, al señor Polanco. También indicará, en todo caso, las acciones que efectuó una vez solicitado el apoyo en el expediente 880-2001 por el abogado Polanco Núñez. También indicará el modo y circunstancias cómo solicitó y recibió del abogado Polanco Núñez la invitación a un almuerzo
así como la donación de juguetes para la chocolatada que iba a realizar la Corte de Justicia del Callao en 2017, con el fin o con motivo de impulsar el trámite del expediente 880-2021. También indicará el modo y las circunstancias en el que solicitó a su asesor Franco Paredes ayude a concretar la solicitud del señor Pastor Polanco, de esto en forma general. También el modo y las circunstancias en las que fue invitado al almuerzo llevado a cabo en un restaurante llamado El Piqueo Trujillano, y también, dentro de lo más importante, indicará las coordinaciones realizadas con John Robert Misha Mancilla para el recojo de los juguetes, ¿no? Entre otros aspectos. En todo caso, nos indicará algunas cosas importantes en cuanto a lo que reclama en este caso también la parte, en este caso, imputada a través de su abogado, con relación, pues, si en esas coordinaciones había o no dolo, ¿no? Después, como segundo, en este caso, testigo, tenemos al señor Pastor Walter Polanco Núñez, domiciliado en calle Shell 120, departamento 801 Miraflores. Es conducente en este caso porque la norma procesal lo establece, ¿no? Y tiene como fin probar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y que se acusan y se detallan en este caso, ¿no? También, en cuanto a la pertinencia, se encuentra relacionado a los hechos en materia de acusación. Esto es la supuesta colaboración necesaria prestada por el chofer de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Callao, el señor Misha Mancilla, en la recepción de juguetes por parte de esta persona, Polanco Núñez, ¿no? A Walter Benigno Ríos Montalvo. Utilidad en este caso, por respecto a esta declaración, ¿no? Pretendemos acreditar que conoce al señor Ríos Montalvo, al señor Espinosa López, a otras personas, entre ellos Gianfranco Paredes Sánchez, y si conoce también al señor, esencialmente al tipo más específico, si conoce al señor John Robert Misha Mancilla. También nos pretendemos acreditar, ¿no?, que esta persona tenía la calidad de apoderado del Banco Scotiabank y se encontraba personado con dicha calidad en el expediente número 880-2001. También, ¿no?, en todo caso, queremos saber que si esta persona, en todo caso, puede detallar si sostuvo 2 encuentros con Ríos Montalvo, donde le solicitó realizar las gestiones para impulsar el trámite de expediente antecitado, en el cual se encontraría apersonado en calidad de apoderado, a cambio de entregarle una donación de regalos, juguetes, para la chocolatada que iba a realizar la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2007, así como una invitación a un almuerzo, ¿no? En este caso, también en este caso le necesitamos como testigo para, en todo caso, nos informen si coordinó respecto a las gestiones de impulso del expediente 880-2001 con el asesor Paredes Sánchez, quien fue encargado para esa labor por parte del señor Ríos Montalvo. También queremos acreditar si esta persona se comunicó con el conductor John Robert Misha Mancilla a fin de hacer entrega a la donación de juguetes para la chocolatada que iba a realizar la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2017, que le había solicitado Walter Benigno Ríos Montalvo, ¿no? También, en todo caso, nos va a indicar, o nos indicará, en todo caso, si organizó la realización del almuerzo y llevó a cabo en el restaurante El Piqueo Trujillano, al cual fue invitado el señor Ríos Montalvo, ¿no? En este caso, los puntos más específicos que, en todo caso, este señor Polanco nos puede indicar, ¿no? Modo en circunstancias que conoció, en este caso, al señor Ríos, al señor Espinosa, al señor Paredes Sánchez y especialmente al señor John Robert Misha Mancilla, ¿no? También, en todo caso, dicha versión, que en todo caso pretendemos, es su vinculación con el Banco Scotiabank, su relación laboral, las obligaciones que tenía como apoderado de dicha entidad bancaria. También pretendemos, en todo caso, que en todo caso exprese el motivo y las circunstancias de las reuniones y comunicaciones telefónicas en este caso, con Ríos Montalvo, con Paredes Sánchez y también con John Robert Misha Mancilla respecto a los donativos que le fueron solicitados, en este caso,
Paul Ríos Montalvo. También queremos que nos explique el modo y circunstancias cómo entregó a Walter Benigno Ríos Montalvo la donación de juguetes para la chocolatada que iba a realizar la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2017, la invitación al almuerzo con motivo de que se impulse el trámite del expediente número 880-2001, entre otros aspectos importantes, que en todo caso pueden servir para el esclarecimiento, en este caso, de los hechos que se están, en todo caso, imputando. También, en este caso, pretendemos, la declaración testimonial de Ana María Honisman Ramos, ¿no? Domiciliada en calle Ricardo Palma, número 958, piso 3, Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo. La conducencia, en este caso, ¿no? Que en todo caso nos permite dicha declaración de conformidad con la norma procesal pertinente 378 y siguientes del Código Procesal Penal. Pertinencia, en este caso, se encuentra relacionada a los hechos en materia de acusación al tratarse de la secretaria judicial a cargo del expediente número 880-2001. Tenemos como utilidad, ¿no? Pretendemos acreditar las gestiones realizadas en torno al expediente 880-2001 por parte del ese asesor Paredes Sánchez, cómo fue la comunicación telefónica a la servidora de dicho juzgado, ¿no? Quien se encontraba a cargo de dicho expediente es la señora Horner. También como utilidad, en este caso, se evidencia en todo caso que Paredes Sánchez buscaba contribuir a hacer efectivo el compromiso de apoyo de Walter Ríos, en este caso, al abogado Polanco Núñez, consistente en interceder ante el juez del primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, Luis Alberto Villegas León, a cargo del expediente número 880-2001 en ese momento, a fin de que emitiera una resolución ordenando la sustracción de la materia a favor de los intereses del Banco Scotia, a cambio del cual el expresidente Ríos Montalvo recibió donaciones, juguetes para los hijos de los trabajadores del Poder Judicial, así como las invitaciones a un almuerzo. En todo caso, los puntos que versará sobre su declaración, en este caso, buscamos que nos diga en qué periodo laboró en el primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Qué cargo ocupó, cuál es la función que realizaba, así como lo que tenga que ver con el conocimiento sobre los proyectos de todos los escritos que ingresaron a los casos a que estaban a su cargo, dentro de ellos el expediente número 880-2001-0-0701-JR-CI-01. Como repito, se encontraban a su cargo, y si en alguna oportunidad el asesor Paredes Sánchez o el ex asesor Paredes Sánchez llamó al anexo del pool de especialistas del juzgado en relación al expediente 880-2001, de ser así, ¿qué fue lo que le dijo esta persona, que es el señor Paredes Sánchez, para efecto de poder en todo caso esclarecer pues el hecho en forma general que en todo caso incide en lo específico a la imputación y que en todo caso hemos efectuado. También pretendemos en este caso que se considere la declaración del señor Osvaldo César Espinosa López, con domicilio en la calle Isla Santa Lucía, Manzana de 1, lote 23, urbanización Cedros de Villa, Chorrillo, Lima. En este caso, la conducencia, de acuerdo pues a la norma procesal, artículo 378 y siguientes del Código Adjetivo señalado. En este caso, la pertinencia se encuentra relacionado evidentemente a los hechos en materia de acusación. También en este caso, en cuanto a la utilidad, pretendemos acreditar la realización del almuerzo por parte del abogado Pastor Walter Polanco Núñez, en agradecimiento a que el señor Ríos Montalvo, como contraprestación por la atención brindada por el en su despacho, ¿no? También, doctor, a ver, vamos a ver. Ustedes están presentando en total 4 testigos, ¿verdad? 4 testigos, doctor. Los señores Benigno Ríos Montalvo, Polanco Núñez, Ramos y Espinosa López. Estos van con sus declaraciones. Con sus declaraciones. Queremos tener todo eso. Ya, ok. Vamos a ver. Doctora Bengoa. Sí, señor magistrado.
No nos oponemos a los medios de prueba presentados por el señor fiscal, toda vez que son los mismos medios de prueba que hemos presentado en nuestra absolución, ¿no? Presentado en forma escrita, pero enfocados la utilidad para la probanza con el objeto de acreditar la responsabilidad civil, señor magistrado. Gracias. Ya, gracias, doctora. Doctora Cernández, ahora sí escuché en la anterior exposición que ustedes estaban poniendo ya respecto de los testigos, ¿no? Sí, doctor, y Ahora sí la escucho. si me permite un minuto, por favor, para poder ordenar mis ideas en cuanto a los 4 testigos que está ofreciendo el Ministerio Público, por favor. Perfecto. Bien, gracias, doctor. Sí, en efecto, doctor, esta defensa se opone completamente a los testigos que ha ofrecido el Ministerio Público. Doctor, ¿se me escucha bien, no? Sí, doctora, yo le escucho perfecto. Gracias. Además, sí. Gracias, doctor. Como decía, esta defensa formula oposición a los medios de prueba testimonial que está ofreciendo el Ministerio Público, primero porque carece de pertinencia, conducencia y utilidad respecto específicamente a los hechos que se le están atribuyendo a mi patrocinado John Robert Misha Mancilla. Primero, doctor, señalar que tanto el testigo Walter Ríos Montalvo como pastor Walter Polanco Núñez, en este caso serían testigos impropios por haber sido condenados, investigados dentro del mismo contexto fáctico. Su declaración, por tanto, de ambos no puede ser considerada como imparcial ni objetiva, menos aún cuando busca referirse a hechos que ya han sido ventilados y además ya han sido valorados en otro proceso judicial. En cuanto al señor Walter Ríos Montalvo, la Fiscalía señala como utilidad que conoce a todos los procesados, está involucrado en los hechos, lo cual, lejos de justificar su testimonio, refuerza su falta de idoneidad como medio de prueba. Además, los puntos sobre los que va a versar su declaración, reuniones, comunicaciones y recepción de donaciones, en todo caso, no guardaría una relación directa con que mi patrocinado tenía conocimiento de estos hechos o estos actos ilícitos. Doctor, en segundo lugar, en cuanto a la declaración del testigo pastor Walter Polanco Núñez, la Fiscalía pretende que declare sobre la supuesta colaboración de mi patrocinado para el traslado de juguetes. Sin embargo, de los propios elementos del requerimiento fiscal no se advierte ninguna coordinación directa respecto al trámite del expediente o al conocimiento de que estos juguetes eran en donación por el apoyo a un expediente, ¿no? Ni comunicación, tampoco no existe comunicación alguna que evidencie ese conocimiento de, como estoy indicando, de este acto ilícito. Por tanto, este testimonio resulta redundante, especulativo y ajeno además al objeto de la imputación, y como estoy indicando también, en todo caso tendría que ser considerado como un testigo impropio, ¿no? En cuanto a Ana María Juanisman Ramos, que esta defensa se ha opuesto mediante escrito, como ha indicado el representante del Ministerio Público, la señora Ana María es la secretaria judicial del expediente civil. Su declaración se vincula exclusivamente a actuaciones procesales realizadas
actuaciones realizadas por Gianfranco Paredes Sánchez y Pastor Polanca, sin participación ni mención del señor Misha Mancilla. Lo mismo, doctor, ocurre con Osvaldo César Espinosa López, cuya declaración pretende acreditar un almuerzo organizado por Polanco y Ríos Montalvo, evento del que mi patrocinado no formó parte ni fue mencionado. Como se está indicando, doctor, no existe prueba de que mi patrocinado tenía conocimiento de favorecimiento de este expediente. No existe ninguna prueba, como se puede ver en el Ministerio Público también, del ofrecimiento de estos dos testigos. Una de los testigos va a hablar sobre el expediente que se ha tramitado, donde ha participado Gianfranco Paredes, Pastor Polanco y el mismo Walter Ríos, pero no mi patrocinado. O sea, en ninguna parte se menciona. Incluso Pastor Polanco ha señalado que solo lo ha conocido a John Robert Misha Mancilla en una oportunidad para justamente coordinar únicamente sobre el traslado. Bueno, en ese sentido, señor juez, ninguno de los testigos propuestos tiene relación fáctica, funcional ni comunicacional con mi patrocinado. Permitir su incorporación no aportaría elemento probatorio alguno para esclarecer su conducta, sino únicamente distorsionar el objeto del juicio, ¿no? Por ello solicito que se declare improcedente y se excluya el ofrecimiento probatorio de los testimonios del señor Walter Ríos Montalvo, Pastor Walter Polanco Núñez, Ana María Jonisman Ramos y Osvaldo César Espinosa López, por no reunir los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad respecto a los hechos que se le están atribuyendo a mi patrocinado John Robert Misha Mancilla. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Ramos, ¿algo más que agregar? Breve. Sí, señor magistrado. Justamente no conocemos en este caso la situación del señor Ríos Montalvo y el señor Polanco con respecto a si existiera alguna sentencia. Sin embargo, es de cierto en este caso lo propuesto por la misma abogada defensora, o en todo caso lo indicado por la misma abogada defensora, en este caso, que sería para ella en todo caso un testigo impropio. Es decir, si es testigo impropio, mucho mejor, porque ya declararían como calidad de testigos, no tendrían la obligación ya de decir la verdad en este caso, ¿no? ¿Y qué busca un proceso penal? No busca en este caso sancionar o castigar a las personas, sino lo que busca esencialmente es saber la verdad, el derecho a la verdad, o en todo caso la veracidad de la imputación que se realiza. Mucha razón más para que estas personas en todo caso, como dice la abogada, su patrocinio, ningún conocimiento en este caso de esos favores judiciales que se habían realizado. En todo caso, a través de los testigos se va a saber exactamente si existía ello o no, conforme en todo caso lo está proponiendo en este caso la misma abogada defensora. En todo caso, son testigos, en todo caso el señor Polanco, el señor Ríos, de acuerdo a la tesis, en todo caso que podría decir la abogada, que en todo caso van a favorecer al proceso, ¿no? Con respecto a los demás testigos señalados, en este caso la señora Ramos, Jonisman Ramos, el señor Espinosa López, debemos indicar, señor magistrado, pues que justamente, como ya he repetido en constantes intervenciones, no se trata en este caso de un caso individual, se trata en este caso de un contexto donde esta persona está imputado, el señor Misha está imputado como cómplice primario del delito de tráfico de influencias. Por eso es importante en este caso conocer todo el contexto, en este caso, de la supuesta participación de él y conocer evidentemente lo que ha pasado con respecto al tema del autor o el presunto autor del hecho criminal o supuestamente criminal, y también saber en este caso con respecto al supuesto instigador del supuesto hecho criminal, qué pasó, qué fue. Y eso es importante, conocer todos los detalles para efectos de poder en todo caso tener una visión muy clara en este caso, del caso en particular, para poder absolver o condenar a esta persona. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, ¿algo más para concluir? Sí, señor magistrado. Solicitamos a su despacho que lo solicitado por la defensa técnica del acusado no sea de recibo, ya que para esta procuraduría estos medios de prueba indicados por el señor representante del Ministerio Público, son las mismas que ha presentado la procuraduría y resulta pertinente en vista que tiene relación con los hechos antijurídicos en materia de investigación
y resulta útil también en cuanto acredita la tesis postulada por el actor civil de la existencia del hecho antijurídico, nexo causal, factor de atribución y el daño producido por el acusado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias. Doctora Cernández. Sí, doctor, solo precisar que respecto a lo que manifiesta el Ministerio Público, el hecho de que un testigo sea impropio en este caso no lo hace más veraz, sino considero más riesgoso procesalmente. En este caso, el señor Walter Ríos Montalvo fue ya procesado y condenado por los mismos hechos que constituyen el contexto específicamente de esta causa. Por tanto, su testimonio no tiene el carácter de imparcialidad que exige el artículo 375 del Código Procesal Penal. En ese caso, además, cuando el Ministerio Público señala que estos testigos permitirían conocer, en cuanto a Ana María y el señor Osvaldo, permitirían conocer el contexto, debemos recordar que el juicio no es para reconstruir el contexto histórico de un caso que ya ha sido, como estoy indicando, ya juzgado, sino para determinar específicamente la responsabilidad individual, en este caso de mi patrocinado, que es el único procesado en este proceso, valga la redundancia. Por cuanto, doctor, las declaraciones en este caso de la señora Ana María y Osvaldo, la Fiscalía insiste en su necesidad para entender el contexto. Sin embargo, vuelvo a señalar que sus testimonios se refieren únicamente a actuaciones de Gianfranco Paredes, Pastor Polanco y Walter Ríos, sin vínculo alguno con el señor Misha Mancilla. Ninguno de ellos, doctor, va a aportar información sobre su conducta, su conocimiento o su participación, y la noción que indica el representante del Ministerio Público en cuanto al contexto no puede reemplazar la exigencia de pertinencia y utilidad de la prueba, menos aún como en este caso se pretende introducir hechos ya valorados por otro juzgado, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Voy a resolver. Sostiene la Fiscalía como medios de prueba las declaraciones de 4 testigos, de los señores Ríos, Polanco, Honisman y Espinosa. Considera que son medios de prueba como testigos conducentes, pertinentes y útiles al proceso, por lo argumentado ahora mismo cuando ha señalado cuál es la finalidad de presentar estos testigos, con lo que concuerda la defensa de la Procuraduría. Se opone la defensa del acusado Misha Mancilla porque considera que estos no resultan útiles, ni pertinentes, ni conducentes, toda vez que en relación con los señores Ríos y Polanco son testigos impropios, que están parcializados y que apuntarían a resolver su situación particular. Respecto de los señores Honisman y Espinosa, estos se vinculan con las actuaciones en el expediente que se vincula con este proceso, que está relacionado al señor Polanco, ¿no? Que es donde se sostiene se habrían ejercido determinadas influencias para obtener un beneficio que eran recibir unos juguetes. Es verdad que las declaraciones, vamos a ver, respecto a las declaraciones de los señores Ríos y Polanco, es verdad que son testigos impropios de personas, incluso señalado la defensa, no tengo el dato yo, si son condenados. Me dice usted, doctora, que ya están condenados, ¿no? Doctor, es lo que me ha referido mi patrocinado. En todo caso, yo creo que esa información debe saber el Ministerio Público, porque... Doctor Ramos, ¿estas personas ya están condenadas? No. Pero en el mejor de los casos, así en el mejor de los casos, los están presentando si fueran testigos impropios, porque sí están vinculados también como acusados en los hechos, ¿no? Eso es lo que tenemos como dato cierto. Es verdad, serían testigos impropios, pero ello no quita su calidad de testigo para este juzgado. En primer lugar, son conducentes del Código Procesal Penal, establece que el testigo es un medio de prueba que puede ser considerado para su actuación en juicio oral. O sea, es conducente, existe la regla que establece la participación de los testigos. Lo que habría que evaluar es su pertinencia y su utilidad.
Sostiene la Fiscalía que son útiles y pertinentes, con lo cual concuerda la Procuraduría, porque están relacionados con los hechos. Efectivamente, el señor Ríos era el presidente de la Corte y, según se sostiene por la Fiscalía, habría propiciado que se se habría traficado influencias para beneficiar al ciudadano Polanco en un proceso que tenía en la Corte Superior de Justicia del Callao. Considera este juzgado que sí son testigos útiles y pertinentes para el proceso, con lo cual se admiten a los señores Ríos y Polanco con sus respectivas declaraciones. Respecto de los testigos Honisman y Espinosa, es verdad que no están vinculados exactamente con el hecho del tráfico de influencias, pero sí están vinculados con el origen, digamos, o el centro del tráfico que se tramitaba en el expediente en el juzgado civil del Callao. ¿No? Era un expediente que se tramitaba relacionado con el señor Polanco, ¿no? Quien está yendo también como testigo. Con lo cual, estos dos testigos abonarían información relacionada a cómo se tramitó este expediente. Concuerdo con la Fiscalía que de alguna manera van a aportar alguna información necesaria, útil, y también, por lo que he escuchado, podría incluso servir a la propia defensa, ¿no? Con lo cual también se admiten las declaraciones de la señora Honisman y del señor Espinosa, así como sus actas de declaraciones. ¿Ya? Se admiten entonces estos testigos. Vamos a quedarnos aquí, tengo otra audiencia en exactamente 3 minutos y voy a fijar la fecha de la próxima. Un minuto. Ok, para el día jueves 13 de noviembre a las 11:30 de la mañana. No he verificado acá, doctor Ramos, si es posible alguna convención probatoria, también a la defensa, si es que hay algún documento de los que quieran llegar a una convención probatoria, o por lo menos Fiscalía proponerlo. Si hubiera, me lo hacen saber el día jueves. Segundo, faltan, vamos a ver los peritos y los documentos. Respecto de los peritos, como es práctica de este juzgado, a la hora que va a hacer usted su presentación de los medios de prueba peritos, por favor hace referencia a qué perito, con qué informe está vinculado, qué documento es para poder evaluar su admisión, ¿ya? Y a la vez, qué material utilizó este perito para realizar su informe pericial, esto es, qué actas de transcripciones, qué audios, qué audios, creo que son audios los que hay acá, con qué audio se relaciona cada perito, cosa que lo vamos revisando y evaluando y verificando con la defensa si son pertinentes, útiles y necesarios. ¿De acuerdo? Igual con los documentos que estén pendientes, para hacer dinámica y célere la audiencia. Entonces nos vemos el próximo jueves 13 a las 11:30 de la mañana. Siendo las 9:29 se concluye la presente sesión. Hasta luego, gracias. Permiso, señor magistrado, permiso. Buenos días, permiso. Buenos días, permiso.